Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy jueves 6 de junio del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crosland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera. Y también de Bigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que como empresa B está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Ok, vamos con las noticias del frente político. Recuerden que toda persona que aspire a ser un ciudadano responsable debe procurar informarse equilibradamente de lo que pasa en la política de su país. La Comisión de Constitución del Congreso aprobó ayer con 13 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones un dictamen de reforma constitucional presentado originalmente por la congresista Gladys Echaíz, que propone eliminar la Junta Nacional de Justicia y reemplazarla por una nueva entidad que se llamaría Escuela Nacional de Magistratura. Este dictamen fue respaldado principalmente por las bancadas del bloque de derechas del Congreso. Desde la propia Junta Nacional de Justicia, sin embargo, se alzó la voz inmediatamente diciendo que este sería un retroceso en la institucionalidad encargada de nombrar, supervisar el trabajo y eventualmente sancionar a los jueces y fiscales del país. El hoy suspendido integrante de la Junta, Aldo Vázquez, dijo que lo que haría esta reforma es, abro comillas, eternizar la provisionalidad, cierro comillas, de los jueces se refiere. Este, en efecto, es un problema grande que tenemos en el Poder Judicial, vale decir que muchísimos jueces no tienen estabilidad en sus cargos, sino que tienen encargos temporales. Pero esa misma crítica podría hacérsele al trabajo de la Junta Nacional de Justicia, que tampoco ha mejorado significativamente la situación en este aspecto. Ahora, es una buena idea en general este cambio, vale decir que la Junta Nacional de Justicia sea reemplazada por una Escuela Nacional de la Magistratura, pues digamos que son modelos distintos y se quiere crear algo más parecido a lo que había antes. Lo que tenemos hoy es un organismo constitucionalmente autónomo, es decir, distinto al Poder Judicial y al Ministerio Público, que se encarga de nombrar y disciplinar el trabajo de los jueces y fiscales, es decir, la Junta Nacional de Justicia. Es decir, hace una supervisión externa. El otro modelo es uno en el cual hay una institución que forma a los jueces y fiscales, pero son las mismas instituciones las que eligen quiénes son nombrados, ascendidos o sancionados en sus filas. Un modelo está más enfocado en la disciplina, otro en la formación. Pero ¿cuál es mejor? No podría decirles que uno es absolutamente superior al otro. Creo que bien vale la pena debatir sobre las virtudes y defectos de cada uno. Sin embargo, la posición que pueda tener uno aquí quizá responda a qué entiende como un problema mayor: la deficiente formación de los jueces y fiscales, por un lado, o las conductas éticamente cuestionables o la politización de estos, por otro lado. Es además una cuestión de énfasis porque uno puede hacer el intento de compatibilizar ambos modelos. En mi caso personal, a mí me preocupa más lo segundo, vale decir, las faltas éticas o la politización de los jueces o fiscales. Por ello, tengo una inclinación a favorecer un modelo donde la supervisión de la conducta de los jueces y fiscales sea externa y realizada por un organismo constitucionalmente autónomo cuyos miembros sean elegidos de la manera más meritocrática posible, minimizando tanto como se pueda el riesgo de politización. Por eso prefiero el modelo actual, aunque tengo críticas puntuales al funcionamiento de la Junta Nacional de Justicia. Esta, por ejemplo, acaba de sancionar con la destitución a Patricia Benavides, lo cual en mi opinión estaba plenamente justificado, pero también la eligieron en primer lugar como fiscal suprema, en un proceso que desde mi óptica no fue suficientemente meritocrático, porque ni siquiera se ocuparon de revisar si las tesis de Benavides existían. Pesando sobre uno de sus integrantes al menos una sospecha muy grande de que estaba actuando en función a criterios subalternos, como es el caso de Henry Ávila, quien fue ya separado de la Junta. Ahora, el otro aspecto a considerar aquí es que en la propuesta del Congreso se plantea que los jefes de la OMPE y del RENIEC sean elegidos ya no por la Junta Nacional de Justicia como es ahora, sino por el Congreso, más específicamente por el Senado, que se elegirá a partir del 2026. Esto hace pensar a algunas personas que se está generando pues el riesgo de que se politicen esos nombramientos. Está mal per se que un Senado realice nombramientos de altos funcionarios inclusive en el Poder Judicial, pues digamos que hay otros países que lo hacen así que no es una propuesta absolutamente descabellada. Pero, y este es un pero bien importante,
El Congreso peruano tiene un historial largo de nombrar altos funcionarios de manera antimeritocrática y en función a las llamadas repartijas, así que está plenamente justificado desde mi óptica que alguien piense que esos nombramientos, si los va a hacer el Congreso peruano, pues se van a politizar. Es una pena que uno tenga que esperar que sea así, que no pueda haber pues la capacidad de nuestras organizaciones políticas de elegir en el Congreso con criterio a altos funcionarios, pero el Congreso nos ha dado pues amplia evidencia de que no tienen o no actúan en función a incentivos correctos, sino que se dejan llevar por sus conveniencias políticas. Y esto es particularmente grave si tenemos en el Congreso pues a muchísimos parlamentarios con serios problemas legales, y el término muchísimos no es una exageración aquí, buscando pues controlar el Ministerio Público, el Poder Judicial e incluso los organismos electorales para generarse impunidad o favorecer sus propios intereses políticos. Ok, si ustedes se fijan en las redes sociales se darán cuenta de que el debate sobre esta propuesta se está llevando de manera muy altisonante. Yo entiendo la preocupación que generan algunos de esta propuesta del Congreso y coincido con esa preocupación, pero he querido presentarles de manera más calmada, como intentamos hacer siempre aquí, los argumentos de ambos lados para que puedan formarse ustedes una mejor opinión. Porque incluso si uno sospecha mala fe en uno de los lados del debate, igual hay que tratar de analizar objetivamente sus argumentos y sopesarlos frente a los que defiende la parte contraria. Muy bien, la siguiente noticia importante. La presidenta de la República, Dina Boluarte, logró que el Pleno del Congreso autorizara su viaje a China, luego de que el canciller Javier González Olaechea se presentara en el hemiciclo para sustentar la importancia de ese viaje. Esta vez la visita de Boluarte al país asiático obedece a una invitación que le hizo el propio gobierno chino, encabezado por Xi Jinping. China se ha convertido pues de un tiempo a esta parte en el principal socio comercial del Perú, y hemos venido recibiendo también inversiones relevantes de capitales chinos en sectores como la minería cuprífera. Pero hay dos asuntos puntuales que hacen que este viaje sea trascendental para el gobierno peruano. Uno es el foro de APEC que se va a realizar en Lima hacia finales de año, y hay que coordinar unas cosas vinculadas a la participación de la delegación china. Y el segundo tema conectado con el anterior es que por esas fechas se estaría inaugurando el puerto de Chancay, que es una inversión china. Entonces, la visita de Xi Jinping al foro de APEC en Lima serviría también para que esté presente pues, en la inauguración del puerto. Por esa razón es que la agenda de Boluarte contempla una reunión con el propio Xi, distinto a lo ocurrido en un viaje anterior a Estados Unidos, en el que se dijo que la presidenta había tenido un encuentro bilateral con su par estadounidense Joe Biden, cuando en realidad solo habían caminado juntos de un salón a otro. Dicho sea de paso, veo esta mañana en El Comercio que Boluarte tuvo una conversación telefónica con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. En otros tiempos, el Perú hubiese tenido pues, un peso diplomático mucho mayor para sentar posición en temas como el conflicto en Ucrania y cómo se están conduciendo algunos países, inclusive la propia China, frente a una invasión que claramente viola el derecho internacional. Pero esos eran, como les digo, otros tiempos. Perú solía ser un país que, por lo competente que era su cancillería y su servicio diplomático, podía apuntar pues, a tener una gravitación en el plano internacional por encima de su peso geopolítico. Pero eso, me temo, lo hemos ido perdiendo. Un comentario cortito sobre algo que se ha estado discutiendo bastante en las redes. Ha estado circulando un video en el que se aprecia al congresista del bloque magisterial Segundo Quirós hablando con la presidenta Boluarte en un evento público en Chorrillos, y parece estar increpándole algo y haciendo un gesto, digamos, que se ve un poco agresivo, como levantándole el dedo a la presidenta. Esto ha generado todo tipo de especulaciones sobre lo que le pudo estar diciendo Quirós en ese momento. Han tratado como de leerle los labios y si estaba pues amenazándola o algo por el estilo. El congresista ha negado tal cosa y ha dicho que solo le estaba recordando su compromiso de visitar su región, Cajamarca. Pero en fin, algunos van a pensar que el lenguaje corporal de Quirós, al menos, hacía pues que o se veía como algo bastante inapropiado. Ok, siguiente noticia. La fiscal Marita Barreto, coordinadora del equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder, EFICOP, denunció ayer ser víctima de un reglaje policial. Según la denuncia presentada por Barreto ante la comisaría de Santa María, los agentes policiales estaban a bordo de un vehículo sin placa estacionado frente a su domicilio. Estos agentes fueron identificados por la seguridad de Barreto y argumentaron que se encontraban en el lugar haciendo, entre comillas, una operación reservada y que no podían brindar mayor información sobre esta. Los agentes policiales denunciados serían Joel Ángel Vilches, Ulfe, Alejandro Díaz Vidal y Alcides Navarro Prado.
Por su lado, el Ministerio del Interior, o el ministro del Interior, perdón, Juan José Santibáñez, negó que su cartera esté implicada en el supuesto reglaje policial contra Barreto y dispuso que la Comandancia General de la Policía inicie una investigación contra los policías denunciados. Además, anunció que Inspectoría General se acercará a la comisaría donde se hizo la denuncia. Como se sabe, la fiscal Marita Barreto ha estado en la mira de muchas personas debido a su cargo como coordinadora de FICOP, equipo con el que se investiga pues, a figuras como el hermano de la presidenta Nicanor Boluarte. Otro asunto importante, el medio La Encerrona ha revelado una imagen del ex juez supremo César Inostroza, sindicado como cabecilla de la presunta organización criminal conocida como los Cuellos Blancos del Puerto, hoy prófugo de la justicia, en las afueras de un edificio en la ciudad de Bruselas, en Bélgica. Supuestamente, según una persona que se acercó a hablar con él, Inostroza estaba interesado en un departamento en ese edificio. En fin, molesta bastante que este señor se esté dando la gran vida, pues mientras sigue huyendo de la justicia peruana. Ojalá pueda ser capturado pronto y llevado de grado fuerza a enfrentar al sistema judicial peruano, el que él mismo pervertió, que ahora debe despercudirse de sujetos como él, que incluso, como recordarán, le daba favores judiciales a una persona acusada de violar a una niña de 13 años. Ok, cierro con un comentario sobre Martín Vizcarra, ya que algunos de ustedes me han estado preguntando por la decisión del fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, de encarpetar una investigación penal contra el expresidente por una supuesta colusión en la compra de pruebas rápidas durante la pandemia del COVID-19. Algunos piensan que Villena está favoreciendo indebidamente a Vizcarra aquí, como si Villena respondiera pues, a los intereses del expresidente o algo por el estilo. Recordemos que ciertas personas creen que Vizcarra tiene o tenía cierto poder de influencia sobre la fiscalía por la supuesta cercanía que tenía con la fiscal suprema Zoraida Ábalos, aunque lo cierto es que fue esta última quien lo denunció por el escándalo del Vacuna Gate, es decir, cuando Vizcarra se vacunó en secreto antes de que le tocara. Pero hizo bien Villena en archivar la investigación contra Vizcarra, la de la supuesta colusión en la compra de pruebas rápidas, me refiero. Para hacer más sencillo el análisis, vamos a tratar de individualizar 4 cuestionamientos muy grandes que existen sobre Vizcarra. Uno, el que les acabo de mencionar, es este de que supuestamente se coludió con empresas para comprar pruebas rápidas al inicio de la pandemia. El segundo es que se coludió supuestamente con empresas chinas para comprarles vacunas y que parte de la contraprestación a su favor haya sido pues que le permitan a él vacunarse anticipadamente. El tercer cuestionamiento es que Vizcarra haya recibido supuestamente sobornos de empresas constructoras para hacer obras cuando era gobernador regional de Moquegua, o que haya recibido después coimas del Club de la Construcción cuando ya estaba en el gobierno nacional como ministro de Transportes. Y el cuarto cuestionamiento es vinculado a su disolución del Congreso y que esto haya supuesto pues una especie de golpe de Estado. Hay más cosas, pero me voy a enfocar en estas 4. Aquí hay que diferenciar las imputaciones que acarrean responsabilidades legales, penales en este caso, de las que acarrean responsabilidades políticas o ambas. Las 2 primeras que les mencioné, la compra de pruebas rápidas y la compra de vacunas chinas, indudablemente acarrean responsabilidades políticas. El gobierno de Vizcarra fue el que peor, o uno de los que peor, manejaron la pandemia del COVID-19 a nivel internacional, y solo por la incompetencia mostrada aquí, que derivó en uno de los índices de exceso de muertes más altos a nivel global, pues Vizcarra debería ser castigado políticamente por el electorado. Honestamente me sorprende que haya gente que lo siga celebrando acríticamente en las redes sociales sin recordar su responsabilidad directa pues, en este indicador tan lamentable de exceso de muertes. Eso es lo que tiene que ver con la responsabilidad política, pero la responsabilidad legal es distinta, requiere de un estándar de prueba mayor para acreditar que se ha cometido pues, un delito. En la imputación de colusión en la compra de pruebas rápidas me parece que no se ha llegado a ese estándar de prueba, solo se ha acreditado una reunión en el Ministerio de Economía y Finanzas, pero con representantes de varias empresas. No se ha visto más evidencia de colusión en esa compra puntual, como que se haya pagado, por ejemplo, un sobreprecio evidente, de manera que es difícil sostener esa imputación, aunque algunos podrían pensar que el fiscal de la Nación interino Villena debió darle más tiempo y más esfuerzo a esa pesquisa. Lo que sí es evidente, a mi juicio, es nuevamente una responsabilidad política, una negligencia, podríamos decir, de política o de gestión pública al optar el gobierno por comprar pruebas rápidas en lugar de comprar pruebas moleculares. Pero eso es distinto a un caso de colusión.
Ahora, en el caso del vacuna Gate, sí me parece que hay más elementos de convicción para empujar una investigación contra Vizcarra. El hecho de que él se haya beneficiado con una vacunación anticipada sí podría considerarse un favor indebido, que pudo haber sido una contraprestación para asegurar que el gobierno peruano optara por comprarle vacunas a ese proveedor chino en lugar de otros. Aquí hay responsabilidad política porque esa no era la mejor vacuna del mercado, uno podría decir, y también podría haber responsabilidad legal, así que este es un caso que debe seguirse. Y además hay que acordarse que el Congreso ya sancionó con inhabilitación a Vizcarra por este tema. Ahora, luego, sobre el tercer caso, el de supuestamente haber recibido coimas de empresas constructoras, este me parece que es el más sólido de todos los que pesan sobre Vizcarra. Aquí el peso de la evidencia hace pensar que podría terminar él recibiendo una sentencia condenatoria. Los vínculos de Vizcarra con algunas empresas del Club de la Construcción están bien establecidos y es cuestión de ver si el proceso judicial puede acreditar que el dinero de esas supuestas coimas llegó a él. Aquí entonces podría haber responsabilidad política y legal. Y finalmente, en el tema de la disolución del Congreso, el Tribunal Constitucional pues se ha pronunciado sobre este tema, aunque sin entrar de lleno al asunto de fondo, y de alguna manera ha librado a Vizcarra de responsabilidad legal por esta cuestión. Yo discrepo aquí con cómo resolvió el TC en su momento y creo que esa disolución del Congreso no fue plenamente constitucional, aunque admito que esto es algo sobre lo que se puede debatir, vale decir, si fue válido o no, por ejemplo, este concepto de la, entre comillas, negación fáctica que se invocó para disolver el Congreso por doble negación de confianza. Pero mi lectura política del asunto es que Vizcarra fue un político que estuvo dispuesto pues, a tirarse abajo la institucionalidad del país con tal de sobrevivir él en la presidencia, que impulsó pues, reformas muy dañosas como la prohibición de la reelección parlamentaria y que utilizó su capital político para movilizar a la opinión pública en contra del Congreso, mucho más allá de lo que era a mi criterio justificado. No voy a ser yo quien defienda el comportamiento de ese Congreso o del actual, pero Vizcarra no tuvo escrúpulos al buscar deslegitimar al Congreso, no solo a ese Congreso, sino al Congreso como institución, sembrando pues este peligrosísimo sentimiento ciudadano que hoy tiene una porción grande de la opinión pública que reclama el cierre total del Poder Legislativo. Eso que hizo Vizcarra por conveniencia política ha tenido pues repercusiones que van mucho más allá de él y que ahora sirven pues de alimento a eventuales candidatos antisistema que se pueden presentar diciendo o dejar leer entre líneas que si pudieran cerrarían el Congreso. Eso no es solamente responsabilidad de Vizcarra, como les digo, también es responsabilidad, por supuesto, de los integrantes de ese Congreso y del actual, que siguen haciendo esfuerzos muy grandes para deslegitimar al poder del Estado que representan, pero aquí Vizcarra tiene una responsabilidad política muy grande que siento que mucha gente todavía no termina de admitir. Pero en fin, sobre eso podemos seguir discutiendo. Lo que quería mostrarles aquí es que no todas las imputaciones con Vizcarra tienen el mismo peso o acarrean el mismo tipo de consecuencias, pero el que se haya archivado la investigación sobre el caso de la supuesta colusión en la compra de pruebas rápidas no significa que Vizcarra se haya librado de esas otras imputaciones que, sea por razones de responsabilidad penal o de responsabilidad política, todavía deben hacer que el expresidente rinda cuentas con toda la severidad que se justifique. Pero aquí es importante, tener en cuenta que, el que se haya negado o se haya archivado esa investigación sobre el tema de pruebas rápidas no debe llevar a que uno concluya necesariamente que el Poder Judicial, o mejor dicho, el Ministerio Público en este caso, está capturado por Vizcarra o que el fiscal interino, fiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena responde a los designios o a las conveniencias de Vizcarra, porque ahí ya se empieza a activar pues este pensamiento más conspirativo. Y como les digo, si uno ve el panorama completo de las investigaciones que pesan sobre Vizcarra, el que se haya caído este en particular de las pruebas rápidas no sorprende tanto, porque es probablemente el caso más débil que pesa sobre él, pero hay otros casos mucho más graves que todavía siguen siendo investigados y que probablemente puedan llegar a sentencias condenatorias, así que hay que estar atentos también sobre eso. Muy bien, eso es todo por hoy, que tengan un buen día, muchas gracias nuevamente a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Bigmont Group, que estén todos muy bien y ya nos escuchamos el día de mañana. Adiós.